La crisis consiste precisamente en el hecho en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno nacen los monstruos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a cada uno de los que nos están escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio de Tiempos Plebeyos. ¿Cómo se llama? Tiempos Plebeyos, ¿no es cierto? Sí, weón, así se llama. Muchas gracias. Tiempos Por ahí plebeyos. por ahí está el señor Varinas cantando. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes estén escuchando. Muy contento nuevamente de estar en esta tertulia de la demencia llamada Tiempos Plebeyos. Me causa alegría también poder volver a comentar todo lo que está pasando, y a su vez me tiene intrigado muchas otras cosas, muchas chanchuleadas, muchas triquiñuelas por debajo, porque algo va a pasar, compadre. Sí, está entretenida la weá, está entretenida la weá. Y por el otro lado tenemos al señor Rengo. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Saludos a Varinas también y a todos nuestros auditores que fielmente nos están escuchando. Le agradecemos todo el tiempo bueno, y si es que nos publicitan, sería maravilloso, por favor, si es que vale la pena este podcast. Muy bueno que se lo recomienden a sus amigos y a todos los plebeyos que aquí nos escuchan. Bueno, y partimos, pues. Partamos de cabeza. Tenemos que empezar a hablar desgraciadamente de todos estos partidos culiados, weón, que se están desgranando, weón. Hicimos el capítulo, quedó la cagada en 2 días, weón. Como que esto cada vez es más desastroso, ¿sí? Pero algo lindo de todo esto es hablar, hablar del caballero Heraldo. El señor Oye, sí, que... nuevamente puntito a Varinas por vaticinar qué es lo que iba a pasar. Él había dicho bastante claro y había puesto de ejemplo las elecciones parlamentarias del 65, si es que no me equivoco, donde la derecha al Partido Conservador y Liberal le fue tan como la wea que terminaron uniéndose en un puro partido, po. Pero bueno, igual esto es continuación de algo que, si no me equivoco, ya habíamos mencionado el capítulo pasado, o sea, de que dije en lenguaje marxista clásico, agudizar las contradicciones de clase. Muchas de organizaciones que o estaban en la alianza o que fueron antagónicas en su tiempo se van a terminar uniendo porque la cuna pesa. Y en vista de eso, también, y tal como habíamos comentado anteriormente, la élite concertacionista son los últimos miembros que ingresan a la oligarquía chilena en su conjunto. Le hace todos aquellos que se enriquecieron a partir de la administración del aparato estatal de la transición y que se hacen clase dominante gracias a las redes de contactos que adquieren en esa alta administración del Estado. Entonces también hay que ver de que en estos momentos también la concertación representa a esa elite concertacionista que, junto con el especulador de bolsa y los descendientes de la oligarquía de generaciones anteriores, lo que conocemos como, y que participan en la política institucional, es lo que comúnmente conocemos como clase política. Pero bueno, volviendo y rehilando el tema, hay que entender también que más allá de los apoyos de nostálgico o también de quiebre de época que tiene la concertación ante todo representa a esa élite concertacionista y a su vez representa a estas clases medias que, tal como supo describir Álvaro Peirano, ¿Álvaro Díaz, Peirano? no me acuerdo. No, pues Álvaro Díaz. Álvaro Díaz y Pedro Peirano. Sí, po. Ya, pero es que entrevistaron puntualmente fue a Álvaro Díaz. Que él decía, pues, que ellos pertenecían a las clases medias que realmente se enriquecieron y que tuvieron un muy buen pasar durante la concertación. Acá los laguistas. Exacto, y que sus hijos y cuyos hijos de todos ellos son las cúpulas del Frente Amplio, curiosamente. Esto No es mentira, no es mentira. no es mentira. Y no es mentira. Y no es mentira, eso es lo más tragicómico. Pero volviendo, bueno, el tema interesante es que, en efecto, cuando Heraldo Muñoz declara que el PPD ha cumplido su función útil y que debe disolverse, o sea, partiendo primero, hay que partir por el hecho primero, que el PPD debe haberse disuelto el 11 de marzo del 90, porque fue un partido instrumental creado para poder darle una casa militante a muchos independientes que no tenían partido en esa época,
y también a muchos ex socialistas, ex exiliados que no podían militar en otras organizaciones. Y se crea ese partido instrumental, en teoría para Partido por la Democracia, que fue creado en el contexto de la dictadura y que en los 90 sobrevivió y que fue conocido coloquialmente como la mayor agencia de empleos que tenía la Concertación. Un partido que eran más clientes, todos eran clientes antes que militantes, y que es debido precisamente al comienzo de la crisis de la institucional a partir de la década del 2010, en que le buscan intentar durante esos 10 años dar una orientación política. Y que esa es la gran diferencia que marca, por ejemplo, con sus otros contertulios. O sea, la DC tiene una historia militante propia y la DC... Bueno, y eso lo quiero hablar un poquito más aparte. Sí, pues de hecho, Ojo la DC. Calma, déjame terminar un poquito. Lo que dale. pasa incluso con el Partido Radical, o sea, el partido más antiguo, el Partido Radical y el PC son los partidos más antiguos todavía vigentes, partidos que son centenarios, y que pueden ser muy pocos, pero los radicales van a tener tanto su red de contacto y además al mismo tiempo la historia detrás y todas las redes y las herencias familiares. O sea, ser del Partido Radical, no sé, es como compararlos como, para muchos, como ser de Magallanes, ser del Chago Morning en Santiago. Y el PS, ¿para qué decir? Pues que tiene una historia parecida a la de Metallica, que Metallica es, hasta el Black Album es una banda, y después del Black Album, a pesar de tener el mismo nombre y los mismos miembros, es otra cosa completamente distinta. ¿Y qué es lo que le pasa actualmente al PS? Estoy escuchando mucho a la Macarena Ripamonti, ¿eh? La cagó, güey. No. De hecho, para decirlo simple, como dejaron de ser una banda y pasaron a ser una empresa, sociedad Claro, anónima, como claro. Metallica Sociedad Anónima. Tal como en el 90 le pasó al Partido Socialista. Entonces, claro, Perdón metaleros, pero es cierto. si todos sabemos que Metallica actual no es Metallica, es como lo que pasa precisamente. Metallica tocando Nothing Else Matters en el 2020 es lo mismo que ver a Álvaro Elizalde hablando con el ACPC, con el cuadro Allende en el fondo de la sede del PS. Claro. Vamos a poner este capítulo cuando Metallica entró al consenso de Washington. Claro, una wea así. Entonces el tema de que era el PPD, no, porque el PPD fue un partido instrumental que cumplió el rol de encabezar la transición y en estricto rigor duró hasta lo que duró la Constitución del 80. Que era el gran enclave de enclave que faltaba por cambiar de la transición hacia un sistema democrático mínimo. Sí, pues de hecho, como remarcando lo que estáis diciendo tú, el PPD es un partido sin ideología. De hecho, esa es como la definición que se le podría decir. Es la ideología del dinero, en realidad. Exacto, es la ideología del capital. Como así se podría decir lo que es el PPD, bueno, porque al fin y al cabo la DC obviamente tiene todo el tema de la teoría de la liberación y todas esas weas que salieron en los 60 para atrás. Para allá mismo iba, porque al fin y al cabo es... Ya basta, weón. Hola, basta. Oye, ya, ahora ya ninguna mujer nos va a escuchar, pues, weón. Nosotros sí nos bañamos, weón, por favor. Sí. Remarquemos esta wea. No, pero claro, pues tenéis el tema de la teoría de la liberación con la DC, el PS, ¿para qué decirlo? El Partido Socialista, bueno, que tiene una vertiente marxista que muere con este caballero que se fue exiliado, escondido, que aparece en la serie, ¿cómo se llama este weón? No es Marambio, el otro. Don Clodomiro Almeida. O También. hablas de Altamirano porque Don Cloro... Altamirano, pues weón, el que salió escondido como rata, pues weón. Don Clodomiro es trupo, weón. Bueno, pero la weá es que otro partido también con ideología, pues, ¿cachai? O sea, y para qué decir el Partido Radical y su weá de viejo culiado, weón, que es lo que va quedando también, obviamente, salvo la juventud orwelliana, no sé qué mierda hacen jóvenes en ese partido culiado. Alma de viejo culiado, weón. Te chupan la sangre. Exacto. De hecho, en sus rituales masónicos tienen a los jóvenes, pues bueno, ahí está como la lógica de la juventud orwelliana. Para que les puedan abrir las puertas a los viejos culiados. Claro, pero al fin y al cabo Heraldo decreta la muerte del PPD y es como, amigo, esa weá debió estar muerta hace tiempo, así como que ya sí lo decretaste, como amiga, decrétalo, amiga, decreta que se termine el PPD. Pero nuevamente tenemos esta weá. De hecho, tú hablaste con todo este show mediático, weón, que han ocurrido en estos últimos días, desde las inscripciones de las primarias, weón,
y todos los desvaríos, weón, que se han mandado a entrenar Baez, weón, y toda esa gente de mierda. Había un concepto que el señor Rengo había hablado hace 2 capítulos atrás, si mal no me equivoco, la teletonización de la política. Señor Rengo, yo creo que debería seguir hablando porque hace poco salió otro batatazo de la red, un chimpeo de la red, saliéndose, saliéndose de la transmisión de la Teletón, hasta que esclarezcan y transparenten los financiamientos, que al fin y al cabo es lo que yo creo mucha gente con el dolor de su alma que entrega y ayuda a la Teletón también tiene esa pregunta que es como, puta, ya, sí, todo bien, todo entregamos, la fiesta chilena, weón, de la solidaridad, pero va donde sea esta weá también, porque, o sea, no hay, como que hay ahí una fibra en la cual el chileno plebeyo, obviamente el plebeyo, el que la mayoría de las donaciones la hacen gente común, ¿cachai? No la hace la gran empresa, obviamente, eso es lo que aparece en la tele. Pero, puta, hay gente que organiza hasta rifa, weón, para poder donar a la Teletón. Así que, señor Rengo, los micrófonos son todos suyos. Como resumen a propósito de lo que tú estás diciendo de la Teletón y la red, yo creo que es el acto, desde un pensamiento de izquierda, el acto más cercano del deseo de la derecha de salirse de los derechos humanos. Y desde la Sí, izquierda es como, bueno, nosotros nos salimos de la Teletón. Y yo creo que es bien interesante porque, ¿por qué estoy haciendo esa analogía que puede ser un poco hueonada? Es porque en el fondo la Teletón es el marco institucional y la cultura, en el fondo política, que se gesta de la dictadura hacia una gobernabilidad, hacia la concertación. Porque claro, en efecto, la Teletón es una cuestión que nace, se populariza en dictadura, pero que conlleva una cultura política y de gobierno que se traspasa hacia la concertación. Es muy lugar común escuchar que Jaime Guzmán es el arquitecto de este Chile actual, por el tema de la Constitución, Comisión Ortúzar, bla, 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 gremialismo, todo eso. Está bien, estamos hablando de un gobierno guzmaniano y todo lo que tú No, hablando de quieras. un chuche su madre, weón. No, a, pero a el chuche su nivel, madre es la a nivel, persona. Pero sí, lo a que nivel produce, político. el weón produce una estructura política de la cual estamos tratando de desembarazarnos, ¿cierto? Pero yo creo que hay Exacto. algo que falta, porque ahí es la concertación la que genera un tipo de gobernabilidad para esa estructura política. Y yo creo que eso es algo que se tiene que adjudicar con justicia y la concertación se tiene que comer esa wea que en el fondo toda la estructura guzmaniana, todo lo que tú queráis, pero quien empezó a gobernar en los años 90 es Elwin, no la derecha. Y esa wea se la tienen que comer. Y en ese sentido, a nivel institucional y de forma de gobierno, el Don Francisco, en el fondo, del mundo de la política del Guatón Correa. En este sentido, como en términos de estructura de gobierno más gobernabilidad, se la debemos a Jaime Guzmán y al Guatón Correa. Esos son nuestros, y con el papá, o el padrino en el fondo, superior a ellos dos, que es Don Francisco, que es el que les da el marco general. Y ese es el marco que yo señalaba que es, en el fondo, la teletonización de la política, y que tiene que ver, en el fondo, con la creación de un show mediático con un fin, ¿cómo se llama?, de caridad, donde, independiente de las grandes diferencias políticas, íntimas, sociales, de clase, etcétera, da lo mismo. Acá hay un gran proceso de unión en favor de un bien mayor y todos nos vamos a unir en esta causa y por lo tanto todos nuestros problemas, todos nuestros resquemores, todas las rencillas, las vamos a bajar de lado en pos de superar este fin mayor. Y esa teletonización de la política la hemos visto de manera sostenida, de manera explícita, desde principios de los años 90, funcionando como el gran modelo de gobernabilidad. Gracias a Guatón Correa por eso. Y lo vimos como un mecanismo de tratar de solucionar problemas de gobernabilidad en ciertos procesos donde hubieron movilizaciones sociales bastante altas. Recuerdo un 4 de agosto del año 2011, por ejemplo. Recuerdo el año 2006, recuerdo también las revueltas que hubo en Aysén, el año 2012, si no me equivoco, donde rescaté, de hecho, el capítulo pasado, la figura de Juan Fuentes.
Entonces, todo ese tipo de cosas o todos esos procesos de gobernabilidad en el fondo se resuelven a partir de una gran Teletón. Y eso es una de las cosas que va cayendo. Y esa es una de las gracias y lo conectan un poco con lo que estaban hablando el caso de Heraldo Muñoz, el caso en el fondo de todo el Partido del Orden que se empieza a desarmar. Y se empieza a desarmar porque en el fondo el modelo de teletonización de la política ya no sirve, pues nadie te cree, pues weón. La gente ya miró detrás de la cortina y sabe que esto es un show culiado, donde mucha gente que por un fin que es legítimo, se están lavando las manos, pues weón, y nos están cagando y pasa el maletín por todos lados. Y ahí quedamos, pues weón, quedamos los prohibidos como los hueones de nuevo, frente a una cuestión que es obscena. Y en ese sentido, la última teatralización de la teletonización de la política es el 15 de noviembre del año 2019. El gran No, yo creo proceso que de la Teletón. ¿Qué me yo creo que ese es el penúltimo. El último fue el intento. ¿Cómo se llama la weá que quiso hacer la Yarna Proboste? Los mínimos comunes, Los mínimos pues, weón. comunes. No, Esa weá es la. No, pues, Weón, ¿te das unidad, cuenta? ¿Te das unámonos, cuenta? Ya, agarra unámonos esa todos. combo, mierda. ¿Te das cuenta, no? ¿Te das Ya, mierda, cuenta? A ver, ya, ¿te po. qué? Pero mira, ¿Por qué no? es que ¿sabéis por qué no? ¿Sabéis por algo bien Ya, po. sencillo. ¿Qué es lo que pasó con Vamos Chileno? Con la última Teletón que hizo Don Francisco. La de los abuelitos se fue a la chucha, po. Se fue a la chucha, pues, weón, porque ya la Teletón no sirve como modelo, ¿cachai? Por eso la última teatralización efectiva donde les dio cierta movilidad fue el 15 de noviembre del 2019. Pero Claro, a la efectiva vez, sí, po. pero obvio, po, pero piensa cuántas Teletones ya llevamos. De hecho, yo me acuerdo muy bien cuando Ricardo Lagos creo que fue para la Teletón del 2005, por ahí. El mismo weón tuvo que ir a donar plata porque obviamente una de las cosas que se tiene que lograr en la Teletón es que se llegue a la meta. En la meta. Weón. Porque si no se llega a la meta, a pesar de que la meta está programada, ¿cachai? Pero si no se llega a la meta, te cagaste la chilenidad, pues, weón. Y en este momento, como no salió el Vamos Chileno, la gente se dio cuenta que daba lo mismo si las weas no llegaban o no a la meta, weón. Como el mundo iba a seguir igual, ¿cachai? Y por lo tanto, tú también, cuando ocurre al menos una vez y por poca confianza, que más encima después todavía siguen los coletazos de ese tipo de cosas, te das cuenta que el mundo sigue igual, pues, weón, pero cagan ellos, pues. En el fondo se vieron ellos como los grandes perjudicados. Y lo mismo pasa en este caso con lo que tú estás diciendo de los mínimos comunes de Yarna Proboste. Porque esa es la forma de gobernar, de la concertación, hacer teletones. Y en esta teletón, nadie te apañó. Tenés razón, pues, weón. ¿Qué más quieres que te diga, pues, weón? Sí. Lo hablaba como un tema de intento de querer Sí, hacer claro. como nuevamente, llamemos a la unidad, llamemos a todas las partes, Sí, que claro es como que sí, el, pero ya sí, venía fallido, es que ¿cachai? ese Pero- es el punto. sí, Tú po. vayas a decir, ¿tú crees que algún momento la derecha va a decir esa weá? Jamás va a llamar a la unidad, weón. Como no le interesa la unidad porque ellos son el bloque de poder, no importa una corneta a la unidad. A quienes sí le importa son a los administradores del poder, que son unos administradores más remotos, que es la concertación o el partido del orden. Y ellos tienen que gobernar a partir de la unidad, no tienen otra forma porque saben que hay gente más a la izquierda y saben que hay gente más a la derecha. Entonces, como centro, jamás pueden gobernar. Tienen que hacerlo en comunión con alguien. Y como ninguno de los dos extremos sale convocado, nadie acusa recibo, entonces se les caen sus teletones. Pues. Nada más que agregar, pues, weón. ¿Qué Ujú. weá querés? Ya, pues cerremos el bloque y Toda la vámonos, razón, pues. pues, weón. Vámonos nomás. Sí, pues. pues, terminó ya el vámonos a la programa. chucha, conchetumare. Se terminó el programa, weón. Creo importante agregar a esto a propósito de los mínimos comunes, de que igual los mínimos comunes tienen otra gracia. Y aquí quiero poner una cuestión, es el que es por un lado el último intento de circo de la concertación para garantizar unidad nacional, que los mínimos comunes, que hay que lograr un acuerdo con la oposición, pero también es el primer gesto de intento de orden interno dentro de la concertación que se sabe muerta. Porque si algo lograron los famosos mínimos comunes es articular una concertación, y lo digo por la cuestión clave que fue con el rol de Yarna Proboste para frenar y boicotear el paro del 30. Porque, ojo, eso es posible todavía por las militancias que todavía tiene la concertación en ciertos organismos sindicales fundamentales. Cosa y rol que aún no pierde. Y además, y eso, por ejemplo, ¿dónde lo podemos ver? No solamente en la CUT, o de hecho la CUT la ganó el PS. La elección pasada, Bárbara Figueroa perdió la elección frente al Partido Socialista. Partamos de esa base. Y a su vez la NEF, o sea, hay que acordarse de que si bien la DC quedó con un solo constituyente, la DC sigue siendo el partido con más alcaldes y por ende con más redes de funcionarios municipales. Y eso también es interesante por lo que se viene, porque si bien la DC se puede desarmar como partido legal, la red de poder de 60 años en la democracia cristiana no se va a perder. Yarna creo que lo tiene bastante claro. Sí, porque al fin y al cabo,
Yo creo que como para cerrar ahora sí que sí, cerrar el bloque, yo creo que el tema de la teletonización de la política también hay que verlo en señales de cómo se ha ido derroyendo ese mismo poder, pues, porque partamos por el hecho de, no sé, pues, 2002, 2003, que fue cuando los prisioneros se presentaron y tocaron Quieren Dinero en la Teletón, como primer hecho fundante de esta degradación de la Teletón. ¿Para qué decir cuando se presentó Fake No More y le dijo Don Corleone a Don Francisco? Gracias a ti, Don Corleone, y a todos vosotros. Fueron como pequeñas señales de que ya como que algo estaba fallando. Diccionario, mi Y compadre obviamente, Patton. exacto, porque al fin y al cabo son como señales. Y no solamente yo creo que en el tema de la teletonización, la Teletón como acto fundante de la concertación, también agregar al ruedo el Festival de Viña, ya que tanto ha salido al ruedo el Festival de Viña, el Festival de Viña también, pues, también era como un hecho como cultural súper importante que unía y toda la weá, un verdadero lavado de imagen, weón, para la derecha, obviamente, y que también se nota cómo se ha ido derrollando, ¿cachai? El impacto que han tenido los humoristas cada vez más yendo hacia lo político y menos hacia como el chiste blanco. Obviamente cada vez más se fue derrollando también esa imagen como cultural que se tenía del país, ¿cachai? Obviamente como con uno de los últimos hechos, la weá de Jorge Alís, un argentino hueveándonos por cómo protestábamos. Yo creo que esa weá también fue como el punto final de como de toda esta lógica de como, sí, claro, tú weás y tú alegas por tus weás, pero nunca es como, ya, sí, silbáis despacito y toda la weá. Yo creo que como ha salido tanto al ruedo el tema del Festival de Viña, también es como un hecho fundante de que como ya paren su weá, así como ya no está resultando ninguna de las weas que están haciendo. Así, y obviamente en la Teletón, la wea, ese show penca, weón, de los abuelitos, weón, ese ya fue como ya el punto final y la red viene como netamente a ponerle lápiz a esa wea. Pero Yo también creo en que ese con esto, sentido es entretenido porque así como lo hemos dicho en sí, otras pues, veces, es entretenido porque hacen la pregunta, porque dentro de todo lo de la red es simplemente una pregunta. sí. Pero es la pregunta prohibida, que es como, ¿cómo se administra la plata dentro de la Teletón? Y la Teletón salió muy rápidamente a hablar, hoy nosotros tenemos informe anual y la weá, weón, un resumen de 2 páginas, weón. Un resumen Y de dos echaron páginas cagando de una informes huevona. de 100, 150 y que nadie conoce. Y Entonces, echaron cagando a la mina que está a cargo como de la acto, gestión de los canales. es la cagamos, weón, ¿cachai? Entonces, y hoy día don Francisco diciendo, no, no sé, yo no sé cómo se administra la plata. Te cagaste solo, pues, viejo culiao. Te cagaste solo. Si saliste hablando de esa weá. Mira, esa weá lo entendió muy bien Bachelet en Bachelet 2, cuando hizo su campaña. Cuando ya nadie confía en ti, el weón que habla caga. Y Piñera no tiene idea de esa weá, porque Sí, a este pues, weón le encanta el cagarla. paso. Habla. Si cuando ya la gente perdió la confianza, todo lo que tú digas va a estar en contra tuya. Aunque sea con las mejores intenciones y aunque sea verdad. Y don Francisco, mientras más va a hablar, y me llama la atención que salga a hablar, porque perfectamente puede haberse quedado callado, y mientras más habla, más la cagan, po. Bueno, y como diría Bachelet 2, paso, pues, weón. Pasemos al segundo bloque de este programa. Como no tenemos auspicio, importa un pico la Está separación entre bien. bloque y bloque. Igual vamos a hacer Tan, taran. vamos a hacer la separación igual. Chiquillos, si hasta este momento les ha gustado el podcast, recuérdenlo, compártanlo. Estamos en Spotify, en PeerTube, en Anchor, en todos los lugares, weón. Pam pa pam pa pam pam pa pam pa pam pam pa pam 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 pa pam pa 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 Tan, pa tan, pa tan, pa tan, pa tan, tan, pam. tan, tan, tan. Y ya, pues, ahora a lo que nos convoca y a lo que nos debería importar realmente. El poder plebeyo. Y el poder plebeyo en la constituyente con el Partido del Pueblo representando ahí en su máximo esplendor. Y la pregunta, por favor, hazla tú, Rengo. Armados que se están agarrando disparos acá. No sé si se habrá escuchado en el micrófono, pero Me estáis eh, weando. sí, escuché pa. Bueno, así vivimos los plebeyos, pues, Pa weón. pa pa. Cuatro Cuatro balas. tunazos. Aguante el tata. Aguante el tata, weón. Ese disco completo es un disco, pero es una oda a los plebeyos, weón.
weón, ¿Cuál, con cuál es? el Fotografías, creo que se llama. Ese. Sí, Fotografías. Sí. Maravilloso, pues, weón. La canción Helado a 100, maravillosa, pues, weón. Es una de las canciones más bonitas de los plebeyos que hay contemporánea, me refiero. ¡Ay, helado! Bueno, sí, pues. Hay una de las cosas que a mí me enferma y que no quiero tratar de hablar en todos los podcasts que vienen es esta carrera presidencial de mierda, porque en el fondo eso nos quita el foco de cosas que están pasando que son importantes. Es bien interesante que lo que nosotros consideramos una convención constituyente, y que sí es, de hecho, cada vez más bien por la correlación de fuerzas que se armó, por el tipo de personas que hay adentro, tiene más olor o que podría eventualmente devenir a algo parecido a una asamblea constituyente, a pesar de que ahora creo que todavía no lo es. Pero es bien interesante porque hay una cantidad de poder plebeyo acumulado, creciente, que cada vez más tiene cierta visibilidad, donde el Partido del Orden y de la derecha sobre todo están cagados de miedo y están tratando de picanear por los lados. Ya habíamos hablado en el capítulo anterior el caso de Francisco Cadamaño, donde se tiró unas cuñas ahí media amarillenta, pero obviamente la tercera ahí los va manejando para que en el fondo piquen y que los demás se enojen. Y hubo una seguidilla, hecho los días después del capítulo que cuando lo lanzamos, una seguidilla de otras declaraciones donde estaba el coordinador nacional de la lista del pueblo también bajando la línea en el fondo. Pero el poder está ahí, po. Y no solamente en la lista del pueblo, tenemos a una gran cantidad de mapuches constituyentes. Yo lo que más estoy siguiendo es la Natividad Yanquileo, que me parece que va a tener un gran rol en esta convención constituyente. Y también tenemos unas que otras convencionales que vienen desde el mundo de la lista de voces constituyentes y que vienen principalmente por el movimiento Nomás FP con la coordinadora 8 de marzo. Y ahí están, pues, empezando a formar poder, empezar a formar redes, y vienen hartos desafíos. Entonces, me pregunto yo, y pregunta para ustedes, eh, ¿cómo hay que tratar de conformar este poder plebeyo? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? ¿Qué hacemos después, weón, del manso asado que se sacó el Byron, como decía el gordo pitonizo? ¿Por qué? Porque el Byron nadie da un peso por el culiado, pues, weón. Si el Byron, pues, weón. Byron te va a matar, pues, weón. Y el weón no se mató, llegó con su B-16, hizo un asado, y puta, ya nos curamos y toda la weá, y bueno, ¿qué hacemos después del asado? Creo que aquí es importante, y también retomando cosas que vimos el capítulo pasado, que visoramos el capítulo pasado, es que efectivamente la lista del pueblo logró salir bien parada del primer intento de los medios de intentar quebrarlos por dentro, que fue el tema del tema del diálogo. Que fue interesante porque al final el tema de de toda esa semana fue, y que en el fondo es como la gran discusión de esto, ¿qué entendemos por diálogo? Porque una de las cuñas fundamentales que sale no solamente de la lista del pueblo, sino que también de otros constituyentes y esa, bueno, es lo que dijo Stingo en el fondo también, que es que sí, va a haber diálogo, pero el diálogo, las condiciones las ponemos nosotros. Las condiciones del diálogo y con quiénes se va a dialogar las va a poner quien en estos momentos tiene la mayoría real, que no es la derecha, por cierto, pero tampoco es el Partido del Orden. Y eso hay que entenderlo, y se ve que no es la Concertación, perdón. Y en todo en conjunto hace ver que, claro, van a haber acuerdos, van a haber grandes acuerdos, va a haber diálogo, pero no el diálogo de la transición, que es al que nos tuvieron acostumbrados y es lo que nos acostumbró el extremo centro a entender como qué es la política y qué es lo político, es decir, el diálogo entre clases dentro del contexto de la institucionalidad de la transición. Eso se acabó. Ya de esto, con esta pura correlación de fuerzas internas, eso se acabó. Y donde también se vio otro primero, además de los gestos de cuña, como también se vieron dos cosas. De que el mismo PC y el mismo Jadwe, perdón por tocar el debate presidencial, pero esto es importante, que las primeras dos cosas que busca impulsar el PC a los días de elegida, de constituida la lista del pueblo como la gran sorpresa, revelación de la elección, y haber dicho y dejado los puntos sobre las IES de que habían cosas mínimas de conversar. Primero, que pone el PC, la ley para que los independientes puedan firmar y puedan formar listas parlamentarias, y además
la tramitación y el impulso de la ley de indulto general para los presos políticos de la revuelta popular. Y eso, dos movimientos del PC, curiosamente no son gracias al PC, no son gracias al Frente Amplio, son gracias a la lista del pueblo. Donde Jado entiende de que ¿por qué? Porque la lista del pueblo precisamente, porque el Byron fue el que hizo el asado, el Byron fue el que llegó con el carbón, el Byron fue el que llegó con la carne, el que llegó con el Fernet porque le alcanzó hasta para Córdoba. Dijo, ya, sentemos a negociar, pero yo tengo mis mínimos. ¿Quién diría que este grupo independiente iba a doblegar un partido centenario? A ver, yo creo que fue la primera batalla en comunicacional contra la lista del pueblo. La lista del pueblo salió muy bien parada igual, porque se notó la desesperación de esta batalla, como de, weón, estamos perdiendo terreno, weón, hay que tirar toda la carne a la parrilla, entrevista a este weón, este weón tiene un perfil mucho más denso que este otro, y como nuevamente no entienden lo que es la lista del pueblo, no entienden lo que pasó también en Plaza Dignidad, no entienden las articulaciones que se formaron en la Plaza Dignidad, agarraron a los más que podrían ser en cierta forma las voces más disidentes en relación a la lista del pueblo, y no les resultó. No les resultó porque al fin y al cabo se desnudó cuál era la estrategia que querían hacer, que al fin y al cabo era intentar dividir a la lista del pueblo, y no les resultó. La primera batalla la perdieron. Habíamos dicho, yo creo que en el capítulo anterior, yo mismo había dicho el tema de que, weón, no pesquen a los medios más grandes, porque al fin y al cabo toda su estrategia comunicacional fue sin los medios. Porque al menos para mí yo sigo entendiendo esa weá de que no deberían ocuparse los medios tradicionales. Decirle, sí, mira, me quería entrevistar, dedito para arriba. Buena, bacán. Pero como al parecer hay como una especie de libertad de acción que tiene la lista del pueblo para su constituyente, lo encuentro válido, pero aún así diría como, weón, a cada uno de los constituyentes que fueron electos les diría, weón, piensen bien la weá que van a hacer y traten de no hablar con los medios, weón, porque al fin y al cabo no tiene sentido. Y en relación a eso mismo, yo creo que obviamente el B-16 a la ciudad, llegó con el motor caliente pero al máximo, y ahora hay que empezar a pedir que la arreglen la weá también, pues, o sea, no solamente llegamos con el B-16, también hay que llegar con los otros autos, hay que llegar con el La Samara, weón, hay que llegar con todos los demás autitos que se quedaron ahí en el camino, quizás. Yo creo que la Samara se quedó a mitad de camino, weón, porque se le fundió el motor, weón. Con el Daewoo Racer, weón. El Daewoo Racer, weón, se quedó, weón, porque ya no quedan piezas, ya no existe la marca, weón. Pero tenemos que tratar de nuevamente volver a pensar cuál va a ser la estrategia a largo plazo. Y obviamente Hadwe, en comparación a los otros weones, supo leer súper bien la weá, pues, o sea, que la primera acción después de de la fallida inscripción de lista, o sea, para ellos no fue fallido, pero para el resto de los hueones sí, haber hecho la weá del proyecto de indulto más el proyecto de ley para hacer ingresar a los independientes aunque acá hagamos un paréntesis, hay unos independientes que tienen un olor a rancio, weón, que son esos conspiracionistas culiados, weón, ni siquiera Logan. los quiero nombrar, conchetumare, ni siquiera los quiero nombrar. Logan culiao, muérete, Logan culiao. Bessie Gallardo, donde está la concha de tu madre. Ya, sí, ya. Bueno, no los quería nombrar, pero pico. Pero dentro de esa weá, yo creo que al fin y al cabo es meter los otros autos que se quedaron a mitad de camino, pues, weón. Es tratar de meter todo el resto, y además, sumado a la genial idea, no sé a quién se le ocurrió de forzar el proyecto de ley de voto obligatorio, la gente va a ir a votar con enojo, pues, weón. No va a ir a votar con energía y con entusiasmo. Claro, va a haber el núcleo que votó antes, pero los que van a votar obligatorio, ahora ya la weá va a ir con sarna, o sea, va a ir con toda la rabia, weón, el voto contra los partidos políticos, porque nadie los quiere, nadie los mea.
nadie quiere que estos hueones sigan. Y yo creo que ahí yo creo que en la lista del pueblo puede jugar, claro, quizás puede jugar sus buenas cartas nuevamente de independiente y bajando un poco más no tanto en el tema de la acción o en el tema como electoral, sino que más en el tema casi como comillas identitario de la lista del pueblo. Yo creo que tienen que empezar a articular lo que realmente es el sentir del pueblo. A que generar una identidad plebeya, que es lo que nosotros más apuntamos, por algo este podcast se llama Tiempos Plebeyos, y apuntar a una lógica plebeya. O sea, Camila Vergara tiene mucho que decir en relación a esto, y en base a eso generar una identidad plebeya, porque yo creo que eso es lo que le falta a la lista del pueblo como para empezar a generar quizás no una ideología, o quizás la ideología del siglo XXI, ¿cachai? Que sea una ideología, casi como una ideología instrumental para lograr los objetivos, tal como lo hizo Perón, weón, a inicios de siglo. Compadre, esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve, agrupémoslo y lo mejor para el pueblo. Al fin y al cabo, que al menos es lo que entiendo yo y lo que quiero yo para la gente en general. O sea, no tanto aspirar a la lucha de la clase y la weá y el libro culeado, añejo, weón, puta Partido Comunista, el PCAP, weón, puta. Habíamos hablado fuera de los Tras, micrófonos, tras weón. bambalinas. Claro, habíamos hablado detrás de eso y puta, una lógica de hace 100 años atrás, weón. Más encima ya Jadwe viene con el peso, weón, de ser del Partido Comunista y el weón, al fin y al cabo, de comunista, weón, tiene el puro nombre, ¿cachai? Ese weón siempre ha sido bacheletista, weón. Pero hay que remar para ese lado. Yo creo que las aguas, en cierto sentido, igual están más calmas, pero hay ciertas articulaciones medias rancias que están saliendo y hay que salir a disputar eso. No sé qué piensan ustedes. Sí, o sea, para cerrar un poco el tema, como la primera pregunta que le habías hecho, creo que el gran desafío que tiene la lista del pueblo es algo bastante, y no solo la lista del pueblo, sino que todo podríamos hacer una bancada de independientes de izquierda, o una bancada plebeya en el fondo. Eh, Tiene un desafío bien grande de partida. Para las próximas elecciones no van a poder estar. Yo te firmo ante notario porque aquí el pack viene completo, viene el voto obligatorio y además no permitir que los independientes puedan tirarse con las, entre comillas, facilidades que tenían ahora. Yo no sé qué facilidad le ven, weón, que gente común y corriente tenga que juntar 2.000, 3.000 firmas. No, yo no sé que eso es una facilidad. Yo no sé si estos weones son tontos o unos malintencionados de mierda que lo que hacen es decir, no, es que estas personas independientes no tienen, ¿cómo se llama? No tienen supervisión del CERVEL. Sí, claro, conchetumare, si la misma gente del CERVEL son los güeyes que tienen que andar repartiendo todas las weas y tienen que andar revisándolo. Si el CERVEL para cualquier elección da lo mismo, sean independientes o no, ellos son los que cortan el queque, weón. Entonces, no hueven, si es re simple. En el fondo los partidos políticos están cagados de miedo, están perdiendo poder, están debilitados. Más allá de que algunos hayan, entre comillas, ganado o no perdido tanto, están todos perdiendo poder de manera clara y los primeros análisis de las elecciones de estas 2 semanas atrás es bastante claro. La lista del pueblo ganó a costa de quitarle votos al Frente Amplio y al PC. Gracias a ellos, o sea, en el fondo fue a partir de los votos de ellos, fueron porque ganaron la lista del pueblo, independientes no neutrales y otros más. Asumado a que la gente de derecha se quedó en la casa. Así que yo creo que tienen, bajo ese diagnóstico, el pack viene completito. Voto obligatorio, no dejarlos votar. Ese es el primer desafío en el fondo que tiene la lista del pueblo y toda la bancada plebeya en el fondo. Y que la idea es que ellos puedan proyectarse tal cual independientes, porque lo que están haciendo es forzarlos a ser partido político. Y ahí yo la verdad es que sé varias cosas de la lista del pueblo y todo, y la verdad es que yo tengo un deber ético como comentarista, guardarme algunas cosas, porque si no, eso es sapeo. Y cuando salgan las cosas, bueno, ahí hablaremos, ahí diremos qué cosas
qué cosas hay que decir y qué cosas no, pero cuando uno empieza a hablar antes de que ocurran algunos problemas, me parece que es un poco innecesario. Así que lo voy a dejar hasta ahí en esa parte. ¿Qué es lo que creo que tiene que ser la bancada plebeya? Dos cosas, pues. Diálogo. A propósito del dilema del diálogo. Pero el diálogo popular, pues. Primero, cómo vamos a montar ciertas formas de mecanismos de comunicación con la gente común y corriente. Y después, cómo entre organizaciones plebeyas y entre convencionales plebeyos se hace un etos común que permita presionar y hacer fuerza de verdad dentro de la convención constituyente y empezar a pasar la planadora a los otros conchesumares. Eso es lo que queremos, que pasen la planadora nomás. Pues, bueno. Y para eso hay varias cosas interesantes. Nosotros en algún momento en la actualidad chilena hicimos un artículo que se llama Materiales para el Partido Político Plebeyo del Futuro. Y el punto uno, para que la gente lo entienda, el punto uno es que el Partido Plebeyo no es un partido. Es un ánimo, un deseo, generalmente una unión o un etos a partir de emociones. Entonces yo creo que eso es súper importante y bueno, y también hay varias directrices que tienen que ver con cómo conservar el poder en las agrupaciones y que no se lo lleven para la casa ciertas dirigencias. Así que recomiendo y sugiero en el fondo que también se pueda echar mano tanto a ese material como a otros materiales que andan dando vueltas por ahí porque necesitamos una forma de trabajo, no una orgánica, no una estructura. Necesitamos una forma de trabajo donde el poder plebeyo fluya, donde el poder plebeyo pueda hacer inteligencia colectiva y donde el poder plebeyo pueda aplastar a estos hueones que nos han mantenido en la opresión por durante tantos años. Quiero dejar un tema igual que va a irlo tratando más adelante, que es importante de que, ya sea por lógica plebeya, ya sea desde la lógica de las organizaciones, movimientos sociales, ya sea los plebeyos que son militantes de la izquierda en general, hay dos operaciones a las que yo creo que deberíamos estar atentos. No tanto por la capacidad de aglutinar gente, bueno, la primera no, la segunda sí, y no tanto, pero sirve como caballo de Troya, que es como, ya esto va a sonar de conspiranoico a menos, pero puta, weón, tenemos hay dos candidatos centro izquierda, weón, que están directamente alineados con los Estados Unidos, pues, weón. Y con unos Estados Unidos que tienen súper claro los intereses internacionales que van a defender durante el proceso constituyente. O sea, Digámoslo, por un lado, digámoslo para que queden claros. Pablo Narváez y Gabriel Boric. Por un lado, Pablo Narváez hoy día publicó en la tercera su equipo de trabajo y son puta, es el liberalismo progre, es mucho lobbycionista, mucha Agenda organización LGTBI. LGTBI concertacionista, como las ha hecho el Móvil, Fundación Iguales. Como decir que tienen Entonces, primarias de puro hombre y la huevona tiene puro hombre, pues hueón. Ese es el feminismo concertado. exactamente. Entonces, por un lado eso, y que está alineado en el fondo nuevamente, y ahí se nota más todavía lo que veníamos repitiendo, que Pablo Narváez es una antena repetidora de Bachelet, pero sobre todo el Partido Demócrata estadounidense. Sí. Y de la agenda que es cosa de ver lo que está haciendo Biden en los Estados Unidos. Que Biden en el estricto rigor no está haciendo muy distinto en varias cosas a Trump, para nada. No, pues está Eso es la manteniendo, mayoría. está haciendo todas las cosas que hacía Trump, pero en bajo impacto. Exacto. No, Volvió pues, a abrir el flanco. ¿Qué? ni siquiera bajo impacto, es con el beneplácito de los medios de comunicación, si esa es la wea. Ahora la otra vez estaba viendo que, claro, pues para Trump es súper fácil, o sea, cuando dice que el virus del COVID nació en un laboratorio chino, todos lo trataron como teoría de la conspiración, pero ahora lo volvió a refrendar Biden y nadie dijo ni una wea. Pero Entonces, lo hizo con un signo de interrogación. A lo que digo que en bajo impacto, Trump lo decía directamente y de manera obviamente como es Trump, un pobre este weón de mierda. Pero lo que hace Biden es ponerle un signo de interrogación a la wea, como darle como pero realmente fue así, que es nuevamente relacionado a una lógica que operó obviamente en todo el sistema neoliberal y el sistema capitalista gringo con la duda. De hecho, esa weá es fundamental de cómo gobierna Estados Unidos y el poder económico en Estados Unidos. No se trata de rebatir la verdad,
sino que se trata de plantar dudas. O sea, si el gobierno de Biden dice que van a investigar o posiblemente podrían investigar algo relacionado a que los chinos estuvieron manipulando o algo pasó en China, significa que los hueones no quieren la certeza del... Por ejemplo, lo que hizo Trump es una certeza, ¿cachai? Y el hueón dijo, no, si es China, el virus es chino, weón, y el virus es chino y el virus es chino. Esa weá es una certeza, aun cuando sea negativa, es una certeza. Lo que hace Biden es plantear la duda. Pero esa Mira, weá es una no certeza sé, igual, pues weón. claro, pero así es como manipulan estos hueones, al fin y al cabo, es como manipulan la weá, porque al fin y al cabo no pueden decir que sí, pero tampoco puede decir que no. Y esa weón, volvamos al PCAP, es una lógica stalinista de control casi como de discurso público. De hecho, ejemplo de Stalin en relación a eso, la muerte de Hitler. El weón no le quiso decir a nadie que Hitler había muerto. Y el weón, hasta el día de hoy, hay gente que sigue creyendo que no saben dónde está Hitler, weón. Y Hitler lo encontraron weón, al mismo momento que el culeado se suicidó. O De hecho, tiene una sea, muela guardada en Moscú. claro, pues, weón. Y a eso es lo que voy del tema de que los weones plantean una duda. Son súper rancios en ese sentido y los weones van a tratar de salvarse como del lugar, pues, weón. Si los weones saben que están perdiendo todo el poderío. Y en Chile se ve reflejado en estas candidaturas de mierda, weón, sobre todo de Paula Narváez, que el weón, ver el equipo era casi, weón, ver al Partido Demócrata, como que Era miráis Hillary. la weá. Sí, era Hillary o era, weón, el mismo Team Biden, pues, weón. Si tenéis que pensar Sí, que todos los bombardeos, weón, ahora van a ir con la bandera LGTBI, pues, weón. O sea, orgullo gay, weón, pero sigamos exacto. bombardeando y sigamos siendo imperio. No. Claro, y ojo, eso no tiene que ver nada, no es culpa no es culpa de los compañeros LGTBI, esa cuestión es del manejo que ha hecho el imperialismo norteamericano de eso. De apropiarse Entonces, de la weá, pues, sí. Entonces, por otro, claro, esa hueá es responsabilidad de los Estados Unidos. Y por otro lado también mismo Gabriel Boric. Y ahí me acuerdo también de varias cosas que he escuchado, de que, ojo, yo, y a propósito también lo mismo, me sumo a ciertas palabras. Yo a la gente sobre todo a la gente del PC, yo no daría la primaria de Jave por ganada. Prepárense Porque nomás, prepárense. Boric no es Boric, da lo mismo. Boric Boric es exactamente lo mismo que fue Frei Montalva, incluyendo las lucas de los Estados Unidos. Llega y tiene la carrera que tiene, sobre todo gracias a las lucas y contactos que le da la NED. Su ex polola, de hecho. Exactamente, y que las redes estuvieron. Porque si él llega diputado gracias a las platas de la NED, de la Fundación para la Democracia de los Estados Unidos, que en el fondo es conocida internacionalmente bueno, es una organización estadounidense del Estado estadounidense y es conocida como la cara linda de la CIA. O sea, partiendo por eso, pero también porque a Boric lo van a respaldar muchos ex socialistas, muchos ex PPD, muchos ex radicales, de ex concertacionistas en general, que ven a él como la oportunidad de sacarse a Jade de encima y realmente instalar un candidato propio de la centroizquierda concertacionista en primera vuelta. Saben que Boric es un candidato que genera transversal, debe ser una de las personas que genera más transversal, salvo en el extremo centro, debe ser una de las personas que genera más anticuerpos en general. Saben de que llevar a Boric como el candidato de la Prueba Dignidad en primera vuelta es matar a Prueba Dignidad. Exacto. Es matar también Sí. al PC, es matar al Frente Amplio, porque ahí sí se va a ver una debacle, porque sí, hay mucha gente dispuesta a votar por Jadwe, aún si no vota por Boric, pero no ocurre lo mismo al revés. Y eso es un hecho, eso se sabe, y eso se sabe a partir de las últimas encuestas también, de los últimos estudios de los niveles de rechazo, de los cálculos, y que también, ojo, que tampoco también creo en ese sentido que Jadwe no puede dar el PC palos de ciego, o sea, no busquen crecer asimilándose al Frente Amplio con las últimas cuñas innecesarias que sacaron últimamente. Entonces, viendo eso, ¿por qué lo digo? Porque, claro, tenemos proceso constituyente, pero este proceso constituyente también está dando un reordenamiento mundial, una revolución industrial en donde
en donde Biden a nivel estadounidense cumple la función de ser el presidente que va a permitir la cuarta revolución en Estados Unidos, y por ende cualquier gobierno que ponga a los Estados Unidos o esté apoyado por los Estados Unidos es para que esos países asuman un nuevo rol en el orden mundial, y que en el fondo que acá está represado el TPP, varios tratados internacionales, y que incluso pueden hacer de que toda la discusión constituyente valga callampa porque va a estar condicionada por el contexto internacional. Sí, yo creo que, puta, yo podría decir, desgraciadamente yo tengo varias fuentes, fuentes frente amplistas en general, y claro, yo creo que muchos no quieren votar por Boric. A la mayoría de los que tengo no les gusta Boric porque saben que el weón no sirve. Y yo di un mensaje hace como 2 o 3 podcasts atrás cuando al terminar, el pelado culiado. De ahí viene toda la parte de toda la maquinaria estadounidense, pues, weón. El pelado culiado que se está ocultando nuevamente, que la está haciendo piola y da su apoyo a Boric, porque sabe que Boric vale pico, sabe que no, claro, pues Boric no es Boric es lo que hay atrás de Boric. O sea, pero yo creo que hay una weá que el PC ha dejado de lado, y es que la gente en general sigue teniendo un síndrome anticomunista. No podemos dejar de lado que vivimos en una dictadura que por casi 20 años estuvo constantemente bombardeando a la gente con propaganda anticomunista. Súmale Y la esa ley weá, maldita. y esa weá no se quita de la noche a la mañana porque un alcalde tuvo una buena gestión en una alcaldía. De hecho, esa es la weá más difícil que tiene Jadwe. Por eso yo creo que una de las mejores estrategias que podría tener Jadwe es salirse del Partido Comunista. Y de Lavín, obviamente, también era la misma weá, era como una reversa, como que Lavín se salga de la UDI y Jadwe se sale del Partido Comunista y los weones vuelan en las encuestas. Pero eso yo creo que difícilmente vaya a ocurrir, obviamente. Y estamos ahora en esta disputa, casi como algunos saben que no pueden decir ciertas cosas porque van a sonar muy anticomunistas, pero puta que las sienten. Y también hay un voto también de miedo por Jadwe. O sea, hay gente que quiere votar por Jadwe y va a votar por Jadwe, y está el pero. Pero yo como que igual tengo miedo de lo que puede hacer la derecha. Porque pese a que haya sacado poca votación, haya sacado poco todo, bueno, sigue siendo un poder fáctico, duro, y a veces se ponen hueones y no sabemos qué es lo que puede llegar a ser. Así que yo creo que como eso ya estamos terminando este capítulo. Palabras al cierre, señor Rengo. Solo decir que a propósito de esto mismo, el Partido Comunista le dio la oportunidad a Estados Unidos, al sionismo, al anticomunismo y de manera local al Partido del Orden de derrotarlo en su propia primaria, weón. Son los más huevonados que hay. Eso. Eso. Y para cerrar, obviamente, las preguntas que teníamos siempre. ¿Quién quemó el metro? Liberen a los presos de la revuelta, y no solamente de la revuelta, a los presos políticos mapuche también. ¿Qué pasó con los correos del MinSal? ¿Y qué pasó con el caso Enjoy? Hasta luego, plebeyos. Chau, chau, chau.